96.5. Bueno, señores, son las 9:35. El doctor Carlos Salcedo, hay muchos temas importantes alrededor de la medida de coerción. Él nos va a hablar un poco de lo que ha ocurrido alrededor de su representado, pero además entonces lo aprovechamos y le hacemos preguntas en sentido minuto, general. Julio, antes de Carlos Salcedo. Que ya he esperado bastante. Sí. Tú lo has visto sentado hace rato. Claro, ahí, con toda paciencia. No abuses. Yo simplemente quiero, porque es una información que me dio Delia Rami, me dijo que lo diga, a propósito de un tema que tratamos ahorita. La reunión del PRM a las 10. A las 10 de la mañana. El artículo que publicó Roger Noriega hoy en el Miami Herald. No te hagas eco de eso, porque él anda regando que eso lo escribió. No, él me dijo que lo diga. No, él me dijo y me mandó un párrafo que es igualito en un artículo. Oye lo que él me dice, porque el que diga uno no es la verdad. Lo que él me dice, mira, y me mandó el párrafo del artículo de Vinicito Castillo hace como 3 semanas en el Listín Diario. Y el que salió ayer de Noriega. No, pero entonces fue que lo copió de Noriega. Entonces sí, exacto. Pero él dice que se lo redactó, él va más lejos, él dice que se lo redactó, Vinicito. Pero por lo menos hay un párrafo. Oigan este párrafo, están los dos artículos. Así mismo, prácticamente. En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que se han seleccionado adversarios políticos internos y externos. Además de excluir de la investigación el proyecto donde se ha denunciado mayor sobrevaluación y que fuera realizado en su gobierno la planta eléctrica de Punta Catalina. Esto lo dice quién. Acusada de casi 1.000 millones de sobrecostos. Lo dice Vinicito. Es el artículo de Vinicito. Y lo dice exactamente casi igual Noriega en su artículo. Pero él copió. Pero lo copió. No, lo que dice Deli es que quien le dio la información, y eso es posible. Es posible, pero además cuando tú vas a escribir un artículo. Sí, pero no igual, Julio. Si yo voy a escribir un artículo sobre el proceso colombiano, yo observo lo que en la opinión pública colombiana se está diciendo. No lo copio igualito, no. Eso es lo que dice Deli. Pero eso es lo que dice Deli. Busco, vean acá, déjame ver las principales plumas de Colombia que están diciendo sobre esto. Y la referencia. Pero si tú lo afirmas, o sea, el asunto tú lo puedes tomar como referencia, pero tú tomar tu propia posición. Pero quizás se nutrió de diferentes fuentes. Un poco más adelante. Pero también ellos son en llave. Roger Noriega, recuérdense que Roger Noriega era la mano derecha de los bichos. Un poco más adelante hablaremos con él, pero doctor Carlos Salcedo. Buen día, jóvenes. Buenos días, hermano, amigo. Su reacción después que se enteró, cuando usted escuchó ahí fríamente, 6 meses de coerción para su representado Andrés Bautista en la penitenciaría de Najayo, que por cierto, durante la semana había estado siendo habilitada. Incluso en la parte delantera se está colocando una valla para que varias vallas para que no se vean desde fuera. Que no del otro lado, sí. Exactamente, es decir que estaban todos los como preparativos. Que la sentencia estaba ajustada a lo que iba a suceder, a los acondicionamientos que se estaban haciendo en las cárceles, porque la sentencia cuadró perfectamente como la pieza de los rompecabezas. ¿Cómo se llama? Cayó perfectamente, rompecabezas. Increíble la vaina. Vamos a ver. Mira, yo creo que tengo que ambientar primero y ubicar a los oyentes y a ustedes en lo que personalmente nosotros hemos hecho, yo he hecho personalmente a lo largo de mi vida institucional y profesional. No para que se crea lo que yo como abogado estoy haciendo, que evidentemente represento intereses, sino para lo que la población sabe que hemos hecho. El sistema de justicia en la República Dominicana, hasta el año 97, se decía con pruebas que estaba preñado de corrupción, que tenía jueces muy notables y buenos, pero que en una gran parte el sentido general era corrupto, estaba maleado. Incluso se habló de un mercado, así y mismo lo dijo Balaguer y mucha gente. Eso hizo necesario que la población se levantara, el sistema institucional, la sociedad civil, aliada con muchos actores políticos, nos aliáramos con ellos para iniciar un proceso importante desde la década del 90 que venía con la fundación de Finjus y luego todo lo que ya la población conoce con, como decía Eury, con el nombramiento de Jorge Suberoiza como presidente de la Suprema Corte de Justicia, y no por su persona, sino por lo que representa y el grupo de jueces que lo acompañaron y lo que de ahí devino. Así es. Ese proceso ha sufrido inflexiones, ha sufrido desvíos, ha sufrido depresiones y lógicamente la población se siente desesperada y la valoración que hace del sistema de justicia es bastante bajo. ¿Qué se espera
¿Y qué espera la población del sistema de justicia? Que casos como este sirvan de acicate, de motivación, de esperanza para una población que viene ya con niveles altísimos de falta de credibilidad en el sistema. Si perdemos esta oportunidad histórica, que nos da un caso de esta envergadura, evidentemente que habremos perdido una grandísima oportunidad. Y yo replico eso porque lo dije en ocasión también del inicio del proceso Baninter, en el que también como abogados nos vimos envueltos. Yo anuncié y dije, dentro y fuera del proceso, que creía en ese juez. Creo en su experiencia, creo en su altísima capacidad, creo en que defiende principios, incluso hay doctrinas con las cuales textos, sí. Nosotros convenimos, hay diferencias también de criterios con relación a lo que escribe. Independencia de criterio, no se deja manejar. Yo creo que es un juez... es un juez probo, es un juez probo. Bueno. Sin embargo, yo creo... Sin embargo, ahora. Es humano, se equivoca. Yo creo que todo ser humano está sujeto a la duda. Es decir, todos somos serios, todos somos íntegros. Como el cuento famoso aquel de la iglesia. Sí. Se pierde el sombrero, apagan la luz. Bueno, señores, aquí todo el mundo es serio, pero el sombrero se perdió. Sí. Yo creo que todo el mundo es serio, pero tengo una duda. Doctor? ¿Quién se cogió? Uno de los que estaba ahí. El sombrero, yo no sé si se lo cogieron dentro o fuera. ¿Verdad? Y apareció después que el sombrero no ha aparecido todavía. Ay, coño. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Las pruebas de la integridad, de la sujeción a la norma, a las garantías procesales y a lo que usted incluso en sus obras predica, debe ser traducido a la realidad. Y por lo tanto, la decisión del juez desborda los límites propios de su propia teoría, de su propia doctrina manifestada en su libro. Incluso ustedes recordarán, si tuvieron la oportunidad de ver mi exposición, que yo brevemente hablé del contenido de su obra, anunciando. ¿De cuál de ellas, doctor? ¿De la de que citamos ahorita? El Código Procesal comentado. Por un juez en ejercicio. Por un juez en ejercicio. Y quiero decir eso porque cuando usted predica que está siendo respetuoso de la Constitución, de las leyes, de los instrumentos internacionales y del bloque de constitucionalidad, usted no lo puede solamente decir, sino que en el momento en el que usted realiza un acto de gobierno, como se trata de una resolución judicial, tiene que mostrarlo. Tiene que mostrarlo. Claro. ¿Qué pasó en este caso particular? ¿Por qué el juez cambia sus propios conceptos, sus propios criterios, si no es por efecto de una influencia externa? Y yo pienso que esa influencia externa no solamente es a lo interno del sistema de justicia, sino a lo externo del sistema de justicia. Y cuando hablo de influencia externa, es externa a él. La convicción del juez se debe fundamentar primero en la norma y luego en el conocimiento cabal del proceso. En ninguno de los dos casos el juez se ajustó a ello. Y vamos a explicarlo muy brevemente. Por eso al final tengo que concluir que se trata de una decisión populachera, de una decisión que atiende más un reclamo social necesario, un reclamo que hemos hecho desde los 10 años, que venimos constituyendo instituciones localmente, regionalmente, nacionalmente, participando internacionalmente, para que haya instituciones sólidas y hombres y personas que también defiendan la institucionalidad, se provean de mecanismos, normas adecuadas para que hayan regímenes de consecuencias de todos aquellos que alteren el ordenamiento jurídico, la convivencia social regulada por la Constitución y las normas. Y por lo tanto, yo soy de los primeros que me uní al movimiento verde, que me sigo uniendo a todo lo que vuela y todo lo que de manera sincera tenga por propósito limpiar la gestión pública, el manejo decente, prudente, adecuado, eficiente de los recursos públicos. Pero al mismo tiempo tengo que reclamar
que al momento en el que se pueda perseguir, investigar a alguien y sancionar a alguien, se le respeten sus derechos. Claro. Yo no lo estoy diciendo ahora. Cuando estamos de director de Finjus y antes y posteriormente, y tuvimos, como ustedes saben, estelares participaciones, no solamente en el impulso normativo, sino en los contenidos. Y nunca dejamos de hablar sin establecer desbalance entre los niveles de eficiencia que debe exhibir el sistema, por un lado, que debe ser una justicia pronta, cumplida, pero al mismo tiempo una justicia garantista. Porque la única forma de que sea legítima una decisión al final de un proceso es si los dos niveles de garantía se sostienen en el tiempo. No es posible defender mañana ni hoy una decisión como esta si incumplió todo lo que tenía que hacer el juez. Y cuando dice que aparentemente hubo una influencia externa en la decisión del juez, ¿se refiere a la influencia de este reclamo popular o algo u otro tipo de influencia? Fue una decisión clamorfóbica. Clamorfóbica. Ay, por miedo, al clamor. Miedo al clamor. Sí, clamorfóbica, populachera, lo dije responsablemente. Lamentable para un juez con esos niveles de capacidad, de experiencia, y que lo único que hace es que nos habla que se trata de una sentencia complaciente, complaciendo peticiones. Y un juez no está para eso. Fíjense que yo dije incluso en el discurso, y ya entro en la materia de los dos elementos jurídicos del caso. Una medida de coerción ciertamente es una medida sencilla, expedita, rápida, pero no es el camino al cadalso, no es el camino al Gólgota, no es el camino a la guillotina o a la lapidación. La rapidez y la prontitud y la celeridad y la sencillez no puede llevarse de encuentro lo que se establece como concurrente para los fines de los presupuestos que debe tener el juez al momento de decidir. Son tres elementos que de manera conjunta el juez al momento de analizar tiene que tener en cuenta para dictar una medida de coerción. La primera, que haya suficientemente, razonablemente, elementos que indiquen que una persona es presumiblemente autor o cómplice de una infracción. Presumiblemente. Doctor. Presumiblemente. Doctor. Eso indica que si Andrés Bautista García o cualquiera de los imputados no demostraba, y peor, el Ministerio Público no demostró en la solicitud de medida de coerción que había sido coherente en los elementos preliminares que había reunido, en los elementos iniciales que había reunido, si no era consistente, si probatoriamente en las indicaciones de esas evidencias no era absolutamente justo, evidentemente que el primer elemento no calificaba. Y nosotros, que solamente anunciamos unas 6 contradicciones en el marco del discurso, anunciamos al país y lo dijimos al mismo juez que había al menos 18 contradicciones en una solicitud de medida de coerción en lo que tiene que ver con Andrés Bautista García de apenas unas 3 páginas. 18 contradicciones. Y eso es lamentable porque las contradicciones son el anuncio de la inexistencia de un motivo, de una causal de medida de coerción. Si usted dice que Andrés Bautista García es presidente del Senado en el año 2013 y para eso, siendo presidente, motivó la aprobación del acueducto de Hermanas Mirabal, y previamente usted dice que Andrés Bautista García era presidente en el año 2008, 2009, 2010, cuando no lo era, y en el 2013 ni siquiera era senador, y por lo tanto el presupuesto fundamental para usted ser presidente del Senado es ser senador. Claro. Primero. Segundo, si usted dice que Andrés Bautista García participó en la aprobación de la hidroeléctrica Palomino el 1 de enero del año 2004, porque era presidente, y yo le demuestro al juez con una certificación que lo que dice el Ministerio Público, que Andrés Bautista García era presidente ininterrumpido del 2001 al 2006,
y le demuestro que no era presidente del 16 de agosto del año 2003 al 16 de agosto del año 2004, el juez tenía que necesariamente entender que era una contradicción. Si usted dice que Andrés Bautista García participó en una sesión y aprobó y motivó en el año 2008, siendo supuestamente presidente, y resulta que yo le muestro al juez una certificación y al mismo tiempo el acta de la Asamblea del Senado de la República que dice que Andrés Bautista era de los 4 ausentes con ausencia motivada, entonces el Ministerio Público habló mentira, es inconsistente. Lo que quiero decir es que el primer elemento es la suficiencia, y la suficiencia tiene que pasar el sedazo absolutamente de la terminación completa en esta fase de las afirmaciones que el Ministerio Público, en este caso, vertió en su solicitud de medida. ¿Oíste, Manisierra? Y puede haber un... Marilena, escúchame, que Dolí hace rato estaba por hacer doctor, una pregunta. Pero perdón, el otro elemento, el otro elemento es 30 segundos. Sí. 30 segundos. El tercero, sí. 30 segundos. La suficiencia es un elemento, y trato de hablar en el lenguaje totalmente desligado de lo absolutamente técnico, porque la audiencia tan masiva que ustedes tienen me obliga a hacerlo. La suficiencia tiene que pasar por el sedazo de la necesariedad. El sedazo de la necesariedad es que imprescindiblemente el Ministerio Público, sin poder tener ninguna excusa legal, debe verter en cada fase del proceso, so pena de violar las garantías, cada una de las afirmaciones sostenidas en las pocas o muchas evidencias que tenga hasta ese momento. Es decir, si usted dice que Ernesto Xaviera Bayardi, si usted dice que Marco Antonio Vasconcelo Cruz indicaron que Andrés Bautista García recibió dinero en algún momento, el juez debió verificar, como se lo demostramos en el proscenio, en el escenario del juicio. Le dijimos, busquen esa declaración donde esas dos personas lo dicen. Y en ninguna parte. Y en las traducciones y en el original, lo contrario. Lo único que dijeron fue que percibieron, porque estuvieron en eventos públicos con Andrés Bautista García, como yo estoy aquí ahora frente al país, que yo estoy frente a La Luz, y le digo, La Luz, yo tengo un proyecto en el que estoy interesado, que es del interés del país. José La Luz, comprometido con el desarrollo nacional, dice, pero el acueducto de la línea noroeste, sí. No solamente yo tengo 4 senadores que me tienen el ombligo ya harto, que quieren que para su población, su región, les sea aprobado ese proyecto. Yo tengo al resto de los senadores, pero yo tengo al gobierno comprometido con eso. El 27 de febrero, Hipólito Mejía anunció ese proyecto al país como una necesidad para todo el país. Y José La Luz me dice, óyeme, ese es un proyecto interesantísimo. El procedimiento para poder aprobarlo es este. ¿Dónde está el proyecto? Lo tiene la Comisión de Hacienda o la Comisión de Finanzas. Perfecto, eso termina en tal techo, pero nosotros es un proyecto que estamos comprometidos porque eso es del interés de la nación. Sin embargo, José La Luz no está adelantando lo que será su pronunciamiento en el seno, ni tampoco su votación. ¿Y qué pasó en el caso particular del principal proyecto en el que participó Andrés Bautista García como presidente? 20 de marzo del año 2001. ¿Qué pasó en ese proyecto? Que era ya un proyecto aprobado en el año 1999. Siendo presidente Leonel Fernández, un proyecto interesantísimo, importantísimo, necesario para la región de la línea noroeste. Y cuando ese proyecto se presentó, Andrés Bautista García observó que era necesario esperar, madurar, leer el proyecto. No nos precipitemos, sabemos que es una necesidad, tenemos un compromiso, pero no podemos aprobar esto sin leerlo y por lo menos verificar que las condiciones del contrato sean las que la República Dominicana puede soportar. ¿Y qué hizo Andrés Bautista García? No solamente lo observó y está en el acta y se lo presentamos al juez, sino que votó en contra. Y votó en contra. Como lo hizo Chu Vázquez. Soy igual. En un acto de responsabilidad. Entonces, al mismo tiempo, en un acto de traición, si tomamos la palabra del Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción,
de traición a quien le pagó el soborno, que tampoco el Ministerio Público presentó una sola evidencia de que se le haya entregado dinero a Andrés Bautista García. Todo lo contrario. ¿Por qué el juez hizo eso? Bueno, sí. Doctor, ¿no estaba el juez desbordado en sus capacidades con esta avalancha de imputados, abogados, Ministerio Público, un solo juez, ante tantas argumentaciones, un juicio tan maratónico y con el bien jurídico comprometido, tratándose de la presión social, de que usted lo ha expuesto acá? ¿No estaba el juez, no era desbordar en sus capacidades a un solo magistrado para analizar tantos periquitos y tantos detalles? Porque los fallos que usted mencionó y otros tantos que nosotros hemos estado buscando, como lo de Roberto Rodríguez y otros fallos que se han estado presentando, ¿no le parece a usted que fue darle demasiado carga a un solo individuo para que presida este tribunal? Todo lo contrario. Primero, un juez supremo, un juez de una alta corte, tan alta como el sistema de cierre, pero es humano, doctor, de la jurisdicción ordinaria. Y por tiene tanto, también hay agotamiento en las capacidades de los seres humanos, son limitadas. No se trata de un computador, ¿cómo que tú dices, José? Cuántico. Bueno, no, mira, yo creo que mi respuesta está dada en lo primero que dije. Se trata de un juez que no tiene excusa. Incluso, y esto es un tema ya de índole profesional, jurídico, pero clarísimamente entendible por la audiencia, por ustedes ni se diga. En materia profesional, las faltas son inexcusables. ¿Qué significa eso? Un profesional, yo soy un profesional del derecho, si yo me equivoco en el ejercicio del derecho de defensa de Andrés Bautista García, comprometo mi responsabilidad civil. Sí, claro. Porque yo no tengo una obligación de resultados, es decir, yo no tengo que garantizarle, ni lo puedo hacer por la deontología, la ética profesional, no puedo garantizarle a Andrés Bautista García que en el día de ayer lo iban a soltar, lo iban a liberar. No puedo garantizarle que en el proceso de investigación el Ministerio Público, que ya ha adelantado lo que quiere hacer, evidentemente por las exclusiones malsanas, indebidas, bochornosas, y por las inclusiones injustas, no le puedo garantizar que mañana el juez de la instrucción que intervenga en el proceso, que no será el juez Francisco Ortega, tiene que ser otro, evidentemente, porque ya ha condicionado su actuación en el proceso, que esta persona que decida finalmente la suerte de la audiencia preliminar, donde se juzga el objeto del juicio y la calidad probatoria, que pueda ser enviado o no a juicio. Yo puedo hacer y debo hacer obligatoriamente mi mayor esfuerzo profesional. Pero si yo equivoco la norma en la interpretación, si equivoco los contenidos de la ley, de la Constitución, yo no puedo escudarme profesionalmente en ese error. El juez Ortega no solamente tiene la obligación como profesional, como abogado, sino como juez independiente, imparcial, y la independencia es una condición fundamental, anterior, necesaria para que haya imparcialidad. No puede agotar su nivel profesional, no puede escudarse, excusarse en ninguna causa externa a lo que la norma le dicta. Y en este caso particular, en relación con la insuficiencia de las evidencias del Ministerio Público, totalmente erró y por lo tanto su falta es inexcusable. Ustedes dirán, bueno, si eso lo unimos a la presunción de fuga, que evidentemente yo no creo que el país dude en modo alguno que Andrés Bautista García se pueda prestar a la fuga, o sea, el presidente, a la falta de presentación a un proceso judicial y luego a obstruir el proceso de investigación o a excluir, a esconder, destruir pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? A destruir y matar un testigo que está en la cárcel en Curitiba, en Brasil. A testigos que, por demás, son testigos también que sus declaraciones deben ser tenidas
en cuenta como con mucha ojeriza, porque son testigos que están salvando su pellejo. Ambos, Marco, 3 años y 6 meses de prisión domiciliaria, pero eso lo logró por la delación premiada. Y esas delaciones también hay que ver cuáles son los niveles de veracidad y de certeza que tienen. Igual Ernesto, 1 año y 6 meses de prisión domiciliaria. ¿Cómo lo logró? ¿Por qué lo logró? Es decir, cuando usted está frente al calabozo, frente a la ergástula, frente a la cárcel, frente a la pérdida de su patrimonio, frente a la vida, porque para mí la libertad es igual que la vida prácticamente, usted recurre a muchas cosas. Pero cuando usted es testigo de oídos, que en este caso es peor, porque ambos testigos lo que dijeron fue que tenían la certeza de que la diligencia que había hecho Ángel Rondón, de la cual le daba cuenta, había sido exitosa. Pero jamás pudo decir ninguno de estos testigos que le entregaron dinero para aprobar a Andrés Bautista García en proyectos en los cuales él, si bien era presidente, votó en contra, si bien no era presidente, participó como senador de la República, pero no estaba en el momento de la aprobación, estaba ausente. Y luego no era ni senador ni era presidente. Por lo tanto, esos 3 escenarios me dicen a mí que se trata de informaciones manipuladas, distorsionadas, forzadas por el Ministerio Público. Y en relación con el peligro de fuga, y esto sí es importante, no que lo otro que he dicho no sea tan importante. Yo dije, incluso presenté un recurso de inconstitucionalidad, como todo el país conoció, ante el juez Francisco Ortega. ¿Por qué el peligro de fuga? Fíjense, señores, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, fundamentada en el artículo 7.3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ha establecido de manera sostenida, y cuando digo sostenida es que nunca ha variado la posición, que está prohibido, ya es una doctrina establecida, que está prohibido tener elementos de alerta social, de alarma social, incluso de flagrancia. La flagrancia es la ocurrencia de un hecho delictivo y la persona es descubierta en el acto mismo, en la consumación del acto. Pero aparte de eso, para los fines de la presunción de fuga, ha dicho la Corte Interamericana de manera sostenida que no puede ser tenida en cuenta la gravedad del hecho, no puede ser tenida en cuenta la afectación de la víctima, no puede ser tenida en cuenta la cuantía de la pena, no puede ser tenido en cuenta el daño a resarcir a la víctima o a la sociedad. El juez Ortega en sus obras dice que no puede ser tenida en cuenta exactamente ninguno de esos elementos, pero aparte de eso dice que la presunción de fuga debe fundamentarse en hechos reales, ciertos, no abstractos. ¿Cuáles son los elementos que el juez tuvo en cuenta para tomar una decisión de prisión preventiva? Y el juez no lo dice, ese criterio para la prisión preventiva, lo dice para todas las medidas de coerción. Para todas. Porque además eso sostiene el criterio de la norma de que las medidas de coerción son excepcionales, todas. Sí. Y la medida de prisión preventiva, la excepcionalísima. Claro, porque es la última. Porque sí, solamente debe procurar proteger un fin del proceso, que es la investigación condigna, la investigación debida, garante de la recolección de la prueba, pero al mismo tiempo la presencia permanente del imputado, la colaboración del imputado. O sea, doctor, ¿por qué él no motivó su decisión? O no dio a conocer sus motivaciones, porque tienen que estar ahí, ¿no? Yo anuncio al país lo siguiente. Vamos a ver. Anuncio al país mi estrategia y lo digo transparentemente porque lo voy a revelar en mi escrito. Yo no necesito siquiera ver las motivaciones para decir lo que voy a decir. La decisión es nula. ¿Cómo que es nula? Sin ver la motivación. ¿Pero por qué es nula? El país escuchó cuando él anunció las motivaciones. No. Dijo que y ustedes saben que una decisión que no se motiva en juicio
en el momento de la decisión es nula. ¿Dónde dice eso? El Código Procesal Penal. Usted tiene que necesariamente... Espérate. Oiga bien. Bueno, pero venga acá. Espérate. No, pero Amaury, espérate un momento. Déjame buscar el Espérate un momentito. Nula. No, escúchame, doctor. No, porque... Amaury, ¿qué parte del código está eso? Primicia del Sol de la Mañana. Tírame una cosita ahí. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. El doctor Carlos Salcedo acaba de anunciar que la decisión del juez Ortega es nula. Entonces, explíquenos por qué es nula. Mire, cuando un cirujano va a operar, tiene que el paciente consentir la operación. Pero al consentirla tiene que estar debidamente informado, consciente de lo que va a suceder. Cuando una persona es sometida a medida de coerción, hago el símil, hago el parangón simplemente para que se pueda entender más prácticamente. Cuando el juez va a someter a una persona a una medida de coerción y anuncia su decisión, debe decirle a los imputados, al Ministerio Público y al país, en este caso particular, Artículo 24. debe informar adecuadamente qué lo llevó a la decisión. Una cosa diferente es que él diga, miren, yo no he podido escribir los motivos. Aquí va el dispositivo, pero yo voy a anunciar cuáles son los motivos. Y lo dice oralmente. Lo oraliza. Pero lo peor es... Mira, perdón, me dice... Pero lo peor es que el juez, ustedes lo vieron pasando páginas de la decisión. Usted la tenía ahí. ¿Y qué fue lo que él anunció? Fueron los motivos. Él dijo, yo tuve en cuenta lo que dijo el Ministerio Público, y iba pasando una página, 2 páginas. Yo tuve en cuenta lo que dijeron. Dice a motivar en hecho. En este caso, los abogados, vi las calificaciones que le había dado el Ministerio Público a los hechos de manera provisional. Respondí, ni siquiera dijo en ese momento, respondí cada uno de las incidencias, que es un error conceptual del juez. Él habla de incidencias. Los incidentes son parte de las incidencias del proceso, pero no son las incidencias propiamente, esa es la generalidad. Se puede decir que está correcto, pero son incidentes. Incidentes son, diríamos, todos los momentos en los cuales pueden existir algunas excepciones, nulidades pedidas que pueden hacer que el proceso no siga corriendo o que corra de manera diferente. Entonces el país vio que él tenía la decisión en la mano y no la leyeron. Era una obligación en virtud de lo que establece el Código Procesal Penal. Primero, doblemente, porque tenía la decisión hecha, y segundo, porque aunque no lo hubiera hecho por escrito, estaba obligado a decir cuál era el motivo de cada uno de sus dispositivos. Podía, si no tenía la decisión hecha, decir, miren señores, la decisión motivada, escrita, no está lista, pueden procurarla mañana en la tarde, el viernes, el lunes, y a partir del momento en el que ustedes la reciban físicamente, estas motivaciones que he oralizado, comienza a correr el plazo de los 20 días. Yo vi justamente en el momento en que él dio su decisión, estaba viendo el panel donde estaba el doctor Julio Curi y Laura Costa, que tenía Alicia Ortega, y en el mismo momento, tan pronto él terminó y se paró, el doctor Julio Curi sostenía que él estaba en la obligación de oralizar, que si bien es cierto que no estaba en la obligación de presentar el escrito, era obligatorio oralizar para que los imputados salieran de ahí con conocimiento de la razón por la que tenían esa... No escuché a Julio, pero me dice un juez de una alta corte, me dice un juez de una alta corte, que hay varias decisiones, que él conoce de 7 decisiones de la Suprema Corte de Justicia que han sido anuladas las sentencias porque no fueron motivadas. La decisión es nula para que el país lo sepa. Sí. La decisión es absolutamente nula. ¿Y entonces qué pasaría? ¿Qué pasaría, doctor? De todas maneras, la prisión, ellos lo van a llevar porque lo van a llevar. Eso está hecho, lo van a sacar de ahí porque el derecho está importando poco. Ahorita cogen por una mano y lo llevan para allá. Pero ¿qué va a pasar? De que sea declarada nula. Mire, ustedes conocen el artículo 74 de la Constitución de la República.
al haber una decisión, en este caso, yo iba a decir una palabra que me la voy a ahorrar, a una decisión injusta, y una decisión injusta no llama a valores morales, sino a los valores que están por detrás de los principios que están revelados en la Constitución y la ley. Pero técnicamente habría que esperar que nosotros tuviéramos en la mano la decisión escrita con las motivaciones que no dio el juez para entonces verificar cuáles son los motivos del recurso. Entonces tendríamos que recurrir en apelación y dentro de las motivaciones del recurso y de las peticiones estarían precisamente la petición de nulidad. A partir de ese momento de la declaratoria de nulidad, inmediatamente los imputados y particularmente Andrés Bautista García debe ser ordenada su puesta inmediata en libertad, doctor, sin ninguna formalidad. El artículo 335 del Código habla de redacción y pronunciamiento de la sentencia. Dice, la sentencia se pronuncia en audiencia pública en nombre de la República, es redactada y firmada inmediatamente después de la deliberación. Acto seguido, el tribunal se constituye nuevamente en sala de audiencia. Eso pasó ayer. Sí. El documento es leído por el secretario en presencia del imputado y las demás partes envueltas o presentes. Cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora sea necesario diferir la redacción de la sentencia, se lee tan solo la parte dispositiva. Eso pasó ayer. Y uno de los jueces relata de manera resumida al público y a las partes los fundamentos de la decisión. Exactamente. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Quién lo hizo? Voy. Eso faltó. Eso ahora, es lo que ha faltado. Dice aquí, asimismo, anuncia el día y la hora para la lectura integral, la que se lleva a cabo en el plazo máximo de 5 días hábiles subsiguientes al pronunciamiento de la parte dispositiva. La sentencia se considera notificada con la lectura integral de la misma, aunque no se entregue físicamente. Las partes reciben una copia de la sentencia completa, pero aquí no habla de nulidad de la decisión, doctor. El problema es que el Código Procesal Penal es todo un engranaje que tú no lo puedes ver de manera aislada. Diferentes disposiciones, el artículo 95 establece claramente que cualquier actuación durante el proceso penal, el 95, entre otras disposiciones, la Constitución de la República establece claramente, sí, también muchas disposiciones, que cualquier actuación que sea contraria a los derechos de los imputados, los imputados están en el derecho de escuchar contradictoriamente. Recuérdense que se trata de una audiencia oral, pública y contradictoria. ¿Para qué? Para que los imputados y el público, en este caso particularmente porque ha sido publicitada, este tipo de audiencia no es pública para los terceros. No. Sin embargo, también hay el derecho de que por razones del interés público comprometido también sea pública como fue. El juez en eso actuó correctamente, muy correctamente. Ahora bien, si es oral, el juez debió dar oralmente las motivaciones. Sí. Si es pública, lo debo hacer públicamente. En hecho y contradictoriamente es que todas las partes puedan deducir de la oralidad las consecuencias que eso entraña. Pero no solamente eso que tú decías, La Luz. El 335 está hecho para las sentencias. Esto no es una sentencia, es una resolución. Una resolución. Pero es una decisión judicial que tiene obligatoriamente que tener ese contenido. En ningún momento ninguna resolución judicial puede estar ausente de eso. Pero el 231, para ilustrar. El 231. Establece claramente que debe contener la resolución, la enunciación del hecho que se le atribuye y su calificación jurídica, la indicación de la medida y las razones por las cuales el juez estima que los presupuestos que la motivan concurren en el caso. No es que lo diga en la resolución escrita, porque es oral el juicio, es oral el proceso. Y él está obligado, so pena de nulidad, a indicar esos motivos y no lo hizo. Y lógicamente, yo tengo que decir finalmente que por ahora que esta decisión es una manifestación lamentable, bochornosa, de la arbitrariedad con la que el Ministerio Público tradicionalmente conduce orondamente, prepotentemente, los procesos judiciales. Eso sí lo dice el 95. El 95 dice, discúlpeme doctor, en su letra 8, el artículo 95 dice, el imputado no puede ser presentado ante los medios de comunicación o ante la comunidad en forma que dañe su reputación. ¿Es el numeral 8 de cuál artículo, José? Del 95. Bueno, 95. O lo expone en peligro. Sí. Oigan lo que dice ese artículo. Claro. Entonces después dice,
La precedente enumeración de derechos no es limitativa. El Ministerio Público y los demás funcionarios y agentes están encargados de hacer cumplir esta ley. Y luego dice, son nulos los actos realizados en violación de estos derechos y lo que sean su consecuencia. Ahí sí habla de nulidad. Aunque en la acusación, como usted decía, hay errores en las fechas en que Andrés Bautista era senador, presidente del Senado, que si estuvo cuando se aprobó determinado contrato y eso, puede ser acusado de un supuesto enriquecimiento ilícito, porque según el Ministerio Público en determinado año tenía 2 o 3 bienes y de repente, sin explicación por los ingresos, adquiere una gran cantidad de bienes. Mira, qué bueno que tú hables de eso. Yo tengo que decir 2 cosas que tienen que ver con eso y que no hubo el tiempo suficiente para, en la exposición del proceso, nosotros hablar. Sin embargo, lo depositamos. El juez debió verificar eso. Andrés es productor avícola, porcícola, agropecuario desde el año 1970, con empresas grandes desde entonces. Y por lo menos cada 3 años Andrés creaba una nueva empresa o adquiría un nuevo bien. El Ministerio Público maliciosamente le pone hasta el año 2092 2 bienes. Y hasta el año 2002 sigue con 2 bienes. Sin embargo, ya había adquirido por lo menos 12 propiedades inmobiliarias importantes, aparte de empresas, es decir, inmuebles 12. Y luego le atribuye... Que no presentó declaración jurada de no bienes. Es cierto, todo eso está presentado. Y luego del año 2002 al 2017, dice el Ministerio Público que adquirió 16 bienes como consecuencia del soborno. Y resulta que no solamente eso no es cierto, porque dentro de esos hay 2 propiedades que 2 solamente tienen 13 títulos en 2 fincas. Una finca, Melton, que está aquí, y el pueblo dominicano, que era esencialmente rural, pero que le queda todavía mucho de lo rural, sabe lo que estoy diciendo. Claro. Una finca de 1000 tareas puede tener 5 títulos. Pero claro. Y en el caso de Andrés, 2 fincas tienen una 8 títulos y otra 9. Claro. Es decir, lo mismo que ellos dicen, que él adquirió, pero peor, Andrés Bautista García, el juez se le presentó. En el año 2001 cogió 20 millones de pesos en el Banco Central para la producción porcina y capital de trabajo. En el año 2004, coincidente con lo que dice el Ministerio Público. ¿Prendario o con el título? Con título, a Definpro. Ok. Luego, en el año 2004, cogió 50 millones de pesos para capital de trabajo y para producción porcina. Pero fuera de eso, hay préstamos que le demostramos al juez, listados con certificaciones de bancos, del año 2001 al año 2017, no menos de 25 préstamos. Claro. Demostrados al momento en el que adquiere las propiedades, sí, coincidente con eso, y que en modo alguno tampoco el Ministerio Público, al contrario, no presenta ninguna transferencia de nadie, ni ningún depósito bancario. Y por eso hay que tener algunos conocimientos prácticos también de las cosas, para legislar y tomar justicia para ser justo. Por ejemplo, esta cabina que está aquí, si esto fuera un local comercial, esta área que está aquí, sí, si fuera un local comercial, por lo menos tuviera 2 títulos. Sí, sí. Porque lo que es la parte, ¿no?, de un local comercial, de una plaza, es casi la mitad de esto. Sí. Para tú generar un espacio como este, tú tienes que comprar 2. Tienes que comprar 2. Sí. Y si es un poquito más grande, tú puedes tener un solo local. Con 2 títulos. Con 2 y hasta 3 títulos. Sí, yo tengo un amigo que funcionó donde yo tengo la oficina. Pues, sí. Él compró 3, y son 3. Él tenía 1, y después adicionó 1. Claro. Entonces luego él tiene una... Mi casa de Moca, Julio. Sí. Mi casa de Moca tiene 2 títulos. Sí. Porque tú anexaste. Mi casa tiene 2 títulos. Eso puede ocurrir. Mi casa. Doctor, pues muchas gracias. Fue una cátedra realmente. Fue una cátedra. Doctor, perdón, usted dice para lo que sigue, para recoger todo esto, usted dice que esa sentencia pudiera ser anulada por una falla de procedimiento, ¿o usted garantiza que es nula de pleno derecho? Garantizo que es nula de pleno derecho. Bueno. Anda al diablo. Cambio fuera. Bueno.